Todos los martes de 22 a 23 horas, Frassati, el programa de los jóvenes, actualidad de la Iglesia en Argentina y en el mundo, historias de santos y beatos, temas controversiales, entrevistas destacadas y mucho más. Conduce Ezequiel Chicho Pereiro. Frassati en su quinta temporada, martes desde las 22 horas. Por Apuntes FM 98.9 MHz. Compañía, calidad y buena música. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy es el día, claro que sí. Noche de radio, como siempre, noche de Frassati en vivo. Estamos hasta las 23 horas en nuestra casa, en FM Apuntes 98.9. El placer de volver a nuestra casa, a nuestra querida radio FM Apuntes 98.9, la radio solidaria, aquella radio que nos permite un martes más encontrarnos junto a ustedes. Hoy tenemos un programón, porque hay noticias referidas a la vida del Papa Francisco, noticias que van a tener y mucho, ¿sí?, para analizar, para hablar. Sobre todo, el Papa Francisco hizo hincapié, esto se dio a conocer la semana pasada, acerca de unas restricciones a las misas, a las celebraciones de las Santas Misas, en la forma extraordinaria. ¿Qué tiene que ver esto y a qué se refiere? Bueno, simplemente el Papa lo que hizo fue restringir la celebración de las misas en latín, en la forma extraordinaria, previa a la reforma del año 1970, usando un misal romano que también se precede, ¿no?, en el tiempo y tiene lugar del año 1962. De eso vamos a estar hablando, porque hay obviamente malestar, hay incomodidad por parte de varios laicos, por parte de sacerdotes también. O sea, empezó a haber de vuelta un pequeño quiebre en la estructura de la Iglesia. Personas que quieren que se sigan celebrando de esta forma extraordinaria las misas y que no están de acuerdo con la determinación de Francisco, y personas que no, personas que les parece ni muy bien. Nosotros hoy vamos a hacer también un programa especial dedicado justamente a la celebración de la Eucaristía, a la Santa Misa, donde entre todos, entre ustedes, nosotros vamos a ir repasando y contando algunos gestos, símbolos que tienen que ver con la celebración de la Santa Misa, y explicando también un poquito el todo, ¿no? Lo que sucede en la Santa Misa, el porqué de la misa, qué es lo que sucede en la Santa Misa, qué es lo que recordamos. Bueno, de esto y mucho más vamos a estar hablando hasta las 11 de la noche en Frassati. ¿Qué tenemos también? Bueno, tenemos la palabra del emérito Papa Benedicto XVI, quien lamentó la falta de fe de las instituciones de la Iglesia en Alemania. Tenemos también algo que comenzó hoy, que tiene que ver con la novena para la fiesta patronal de San Juan María Vianney, que se va a celebrar el próximo 4 de agosto, y también, obviamente, todo lo que dejó la colecta Más por Menos de Cáritas, que ya hemos charlado y bastante sobre el tema, pero ya se acerca... o ya se da a conocer, ¿no? De un poquito más claro cuál fue el panorama, qué fue lo que dejó la campaña del 2020 y lo que se viene, ¿no? Porque el próximo 18 y 19 de septiembre, con el lema Entre todos renovamos la esperanza, se va a llevar adelante esta nueva colecta para los más necesitados. Sin más preámbulo, la presento a ella, la voz femenina de la noche, a Caro Baulos. ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches y bienvenida. Hola Chicho, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, como decías muy bien, tenemos mucho de lo que hablar, pero no sin antes decir que ayer fue Santa Ana y San Joaquín, dos grandes santos de nuestra iglesia, por lo tanto también fue el Día de los Abuelos, así que saludar a todas las abuelas y los abuelos que nos escuchan. Y también hoy es una festividad muy importante porque es el Día de San Pantaleón, un médico mártir de quien también vamos a estar hablando un ratito
Así que bueno, como bien dijiste, tenemos mucha información y mucho de lo que hablar. Como siempre, aquellos que están del otro lado nos pueden escuchar, nos pueden escribir también a las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Allí nos encuentran como @RadioFrassati y también, obviamente, como siempre, al WhatsApp de la radio. 11 22 35 22 72. Repito, 11 22 35 22 72. Bueno, le ponemos marcha, le ponemos primera a esta noche de Frassati. Para arrancar, si te parece, Caro, con lo que tiene que ver la fiesta de San Pantaleón, ¿no? Vos lo decías, un santo del cual se conoce mucho. A ver, es una devoción bastante conocida, ¿no? Pero hay varios datos curiosos. Vos decías recién, un médico que fue mártir, ¿sí? Una persona que la iglesia lo reconoce, y que también hay un dato que cuya sangre se volvió líquida, ¿no? Un dato no menor, digo. Para aquel desprevenido, para aquel que nos escucha por primera vez, cuando la iglesia habla del martirio, ¿sí? El mártir es aquella persona que sufre o que muere por defender la religión, las convicciones, los ideales. Bueno, de esa manera la iglesia reconoce en este caso a San Pantaleón, que tiene una hermosa historia, ¿no, Caro? Sí, así es. Bueno, ¿querés que contemos un poquito Sí, de la historia obvio, de San dale. Pantaleón? Bueno, obviamente se celebra el 27 de julio y él nació, no es un santo contemporáneo como tantos otros que hemos hablado, sino que nació a fines del siglo III en la actual Turquía, ¿sí? Y a ver, lo llamativo de la historia de él es que si bien él nació, fue hijo de una madre cristiana, ¿sí? No es que fue siempre súper religioso, súper católico, como quizás otros santos de los que conocimos, ¿no? Incluso él, a la edad, cuando fue mayor de edad, vivió una vida, por así decirlo, bastante pagana y licenciosa, ¿sí? Pero lo llamativo fue que él encuentra a un buen cristiano que se llamaba Hermolas, quien lo anima a conocer otro tipo de medicina, ¿sí? Porque él ya se había recibido como médico, y la medicina que le propone es la de la curación que proviene de lo más alto. Y así también fue como Pantaleón conoció la iglesia, ¿no? Desde, digamos, tuvo la primera experiencia de encuentro con Jesús. También así fue que poco a poco fue descubriendo que el saber que profesaba y la práctica médica podían tener un sentido mucho mayor del que él había calculado, y la enfermedad también y el sufrimiento empezó a entender que no lo destruían todo, y fue que se fue encontrando con Cristo y en consecuencia empezó a ver a Cristo en aquellos que sufrían, en los postrados, en los enfermos, en los más vulnerables. Uh-huh. Y fue así también como, bueno, Cristo fue ganando su corazón, ¿no? Por así decirlo, y él fue cada vez dedicándole más su vida a Cristo a través de su profesión. En un momento de la historia se extiende una persecución de Diocleciano a Nicodemia, y Pantaleón lo que hace es regalarle todo lo que tenía a los necesitados, y empezó así una vida en la clandestinidad como muchos otros cristianos, hasta que algunos médicos que le guardaban, bueno, mucha envidia, lo delatan con las autoridades por el tipo de vida que llevaba y por ser fiel a Cristo. Y Pantaleón fue arrestado, digo bien, junto a este buen cristiano que él lo había acercado a la fe y junto a muchos otros cristianos. Cuenta un poco la historia como para ya ir por ahí avanzando un poquito, que, bueno, como contaba de buena fama, llegó a los oídos del emperador. El emperador quiso salvarlo en secreto por el don que tenía para la medicina, le quería conceder la oportunidad de vivir, pero Pantaleón se negó a esa solicitud para dejar también prueba de la fe verdadera que tenía, y así fue también que en ese momento logra curar milagrosamente a un paralítico frente a todos sus enemigos, ¿no? Evidentemente, bueno, ahí estaba claramente la obra de Dios en él, ¿no? Bueno, por tal accionar que tuvo, fue considerado como una afrenta y fue condenado a ser torturado hasta morir. Pero como no murió, tras varios intentos, se lo manda a decapitar junto a sus compañeros. Se dice que a San Pantaleón trataron de matarlo de 6 formas distintas. Te las voy a contar y se las voy a contar, sí, a todos los que nos están escuchando porque es muy impresionante. Primero lo arrojaron al fuego. Después le echaron un plomo fundido. Intentaron ahogarlo, lo apedrearon, lo torturaron en la rueda y finalmente quisieron atravesar su cuerpo con una espada. Y como logró sobrevivir a todo eso, claramente por la gracia de Dios, según la costumbre, los verdugos lo que hicieron ahí fue cortarle la cabeza, y al instante de ser decapitado, el árbol, se cuenta que el árbol al que estaba atado para el ajusticiamiento floreció. Que el árbol, o sea, el árbol donde a él lo ataron para cortar la cabeza, floreció.
Bueno, así fue que San Pantaleón fallece finalmente un 27 de julio, a inicios del siglo IV, cuando tan solo tenía 29 años. Esto también es muy impresionante, ¿no? Como toda esta vida que tuvo, solamente fueron 29 años de vida, ¿no? Tremendo, Y tremendo. actualmente sus reliquias actualmente siguen estando, incluso la muestra de sangre, que una vez fallecido se dice que se licúa, ¿no? Se licúa la sangre de él, y eso fue uno de los milagros que se tuvo en cuenta. Claro. Y se conservan en distintos lugares de Constantinopla, la actual Turquía, de Revelo, Italia, y el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid, España también, bajo la custodia de las religiosas agustinas recoletas. Claro, de Bueno, así hecho que ahí incluso... en el Real Monasterio, Caro, es Sí. donde permanece en el altar mayor una porción de su sangre, que esa porción de la sangre para algún desprevenido fue donada junto con un pedazo un trozo del hueso, de uno de los huesos de él. De hecho, lo que vos decías, ¿no? Que se licúa una vez por año, se hace en las vísperas al día de su fallecimiento, es decir, ayer por la tarde, tarde-noche, han licuado, ¿sí? Lo que es la sangre de él. Se han realizado muchísimos, pero muchísimos estudios para explicar justamente este fenómeno, pero lo curioso es que desde la parte científica nadie pudo dar una respuesta del por qué, ¿no? Por lo cual justamente la Iglesia lo definió como un milagro de su sangre y es algo por lo cual se lo conoce mucho a San Pantaleón. Totalmente. Y bueno, creo que también es un ejemplo, y a mí cuando recién contábamos esto de las reliquias, se me venía como un tema a la cabeza que muchas veces puede generar un poco de polémica, ¿no? ¿Cómo se toman las reliquias? ¿Cuál es el Claro, sentido de las reliquias? Y quizás algún día estaría bueno abordar, porque cuando uno va sobre todo a Europa, iglesia que entra hay una reliquia de un santo, ¿no? es verdad eso, Eh, sí. Así que también, nada, pensaba eso, que me pareció un tema interesante, pero particularmente en el caso de San Pantaleón, es muy impresionante cómo justo previamente a su día, a su festividad, ocurre este milagro nuevamente de que la sangre se licúe, ¿no? La verdad que, bueno, nada, es como un gran signo para nuestra fe, creo yo. Sin duda, sin duda. Nosotros queríamos contarles justamente la vida de San Pantaleón, nos parecía importante hacerlo, nos parecía también que es una historia para aquel que no la conocía, linda de saber, linda de aprendérsela y sobre todo rezarle, pedirle en su vida a San Pantaleón, especialmente por aquellas personas más necesitadas, aquellas personas que sin duda están pasando por algún momento complicado o también aquellas personas necesitadas no solamente desde lo afectivo, sino también desde la parte espiritual y desde la parte material. San Pantaleón ha asistido y mucho a los pobres, por eso también se le concede todo eso a él. Cambiamos de rumbo, si te parece, Caro, y nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con el Papa Francisco, porque es un titular, ¿no? Siempre habla y siempre deja mucho para analizar y para debatir. De hecho, ya tendremos un tema muy, muy complejo, pero lindo, creo yo, para debatir y para sacarle jugo a lo que se ha hablado. Pero primero ha dicho, ¿no?, que vencer el hambre es uno de los mayores retos actuales que tiene justamente la humanidad. Esto lo hizo previo al encuentro de la cumbre sobre el sistema alimentario, que se está celebrando, desarrollando en Roma. Comenzó ayer, va a terminar mañana, y en un video justamente Francisco recordó que uno de los mayores retos es este, ¿no? Vencer el hambre, la inseguridad alimentaria, también decía, y la malnutrición en la era COVID-19. Una de las cosas que también lamentaba Francisco es que seguimos exportando, decía el Santo Padre, la naturaleza hasta el punto de esterilizarla. Y también, para agregar, Francisco decía que muchas personas se quedan sin su pan de cada día, ¿no? sin alimento diario. Y decía, si queremos garantizar el derecho fundamental a un nivel de vida adecuado, no basta con producir alimentos, se necesita una nueva mentalidad y un nuevo enfoque integral y diseñar, también decía, sistemas alimentarios que protejan la tierra y que mantengan la dignidad de la persona humana en el centro. Bueno, algo de lo que hablaba Francisco también, y haciendo esta paradoja, ¿no?, con el alimento de cada día. Sí, perdón, Chicho, que me metí, pero también él habla de recuperar la centralidad del sector rural, ¿no? Sí. Dice, es esencial recuperar la centralidad del sector rural. Decía, bueno, en ese sentido, ¿a qué se refiere? A que los pequeños agricultores y las familias agrícolas
tienen que ser considerados actores privilegiados, ¿no? Por, digamos, sus conocimientos tradicionales no tienen que Claro. no tienen que pasarse por alto, perdón, bien digo, ni ignorarse, mientras que su participación directa les permite comprender mejor sus prioridades y necesidades reales, ¿no? Y a la Sin vez también dudas. poder fomentar esto de saciar este hambre que hay en la población mundial, no solamente uno lo piensa siempre en su país, ¿no? Pero esto es a nivel mundial que el Papa, digamos, nos Sí, pero refiere. fíjate también algo que aclara, después desde el punto de vista político, que decía, ¿no? Que las medidas tienen que ir acompañadas justamente de políticas, de iniciativas que puedan satisfacer todas las necesidades, ¿no? De las mujeres rurales, de aquellos que fomentan el empleo. Y habla, con esto del empleo, habla y hace hincapié en los jóvenes. Y me detengo en esto porque quizás son los que más sufren, ¿no? El trabajo rural, los más desprotegidos desde el punto de vista salarial, por las condiciones laborales. Creo que también hace hincapié en esto, ¿no? Y dice, fíjate después en la noticia que se ha publicado en el día de ayer en la prensa, dice, somos conscientes de que los intereses económicos individuales, cerrados y conflictivos, pero poderosos obviamente, nos impiden diseñar un sistema alimentario que responda a los valores del bien común, a la solidaridad y a la cultura del encuentro. Bueno, Francisco habló mucho en su pontificado, ¿no? Sobre esta cultura del encuentro, y una de las cosas Sí, que de hecho, dice... Sí. perdón, no, de hecho en Fratelli Tutti no tiene un poco de este tinte de, bueno, preocuparse por el bien común, preocuparse por el bien de mi hermano, y habla mucho de las políticas que van en contra de este bien común y de esta humanidad que muchas veces se ve afectada por los egoísmos, por las avaricias, por la lucha de poderes, ¿no? Claro. Sí, pero me quedo con esto último, ¿no? Con lo que vos decías fundamentalmente. Y también agrego algo que Francisco lo cierra en el mensaje que da, es que la crisis a la cual nos enfrentamos, a la cual nos tendremos que seguir enfrentando, porque, bueno, los vivimos sin ir más lejos en nuestro país, ¿no? Cuántas personas que se han quedado sin trabajo, cuántas personas que hay, y creo yo que cada vez más en situación de pobreza, y decía, esta crisis es una oportunidad única justamente para establecer diálogos auténticos, audaces y valientes, abordando las raíces de nuestro sistema alimentario injusto. Me parece que está bueno, ¿no? que el Papa haga hincapié en esto, que es una problemática mundial, sin dudas, que no es que nos toca solamente a los argentinos. De hecho, sin ir más lejos, el Food System Summit, que es justamente el sistema, la cumbre sobre el sistema alimentario, se está desarrollando ahora en Roma y toca toca así problemáticas y realidades de todos los países. Y digo, está bueno también que el Papa deje en claro estos mensajes, ¿no, Claro? No, totalmente, totalmente. Y lo bueno es que, bueno, digamos, dentro de lo que el Papa siempre va manifestando, de las reflexiones que va teniendo y de lo que va transmitiendo, los mensajes que va dando, siempre llama al diálogo, ¿no? Como en primera medida, buscar el diálogo para salir de estas situaciones, para buscar la solución a este tipo de problemáticas, ¿no? Así que, bueno, también como concluye en lo que fue diciendo en esta oportunidad, me parece que es importante destacar esto del diálogo como medida, que vuelve un poco a la encíclica de Fratelli Tutti, pero también lo marca y le da un lugar muy, muy primordial. Sin dudas. Y también está bueno lo que nos metemos de lleno con lo que fue el domingo, con lo que Francisco reflexionó también, ¿no? Aparte de una cena del Evangelio muy conocida, como es la multiplicación de los panes y de los peces. Y Francisco decía, ¿no? Hablaba de este milagro del compartir, este milagro del darle al otro, o del Sí, darse al otro, ¿no? Y digo, se puede relacionar y mucho con lo que tiene que ver con la alimentación de lo que hablábamos recién, ¿no? totalmente. Bueno, justo como bien decías, tocó la lectura de la multiplicación de los panes, los 5 panes y los 2 peces, que pudimos reflexionar y rezar en la misa del domingo. Y el Papa Francisco también algo que dijo muy claro y contundente, como nos tiene acostumbrados, es que el verdadero milagro no es la multiplicación que produce orgullo y poder, sino la división, el compartir, que aumenta el amor y que permite que Dios haga prodigios. Bueno, ahí como lo que él explicaba, Jesús no creó, ¿no? Los panes de la nada, ni los peces de la nada, sino que obró a partir de lo que los discípulos le trajeron. Y eso es importante, ¿no? Uno de ellos le dijo, bueno, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes, que tiene 2 peces, pero
a la vez le dijo, ¿qué es esto para tanta gente, para la multitud que tienen ellos? Es poco Claro. y nada, ¿no? Pero a Jesús eso le basta, eso poquito que nosotros tenemos, le basta, no es como una analogía. A lo que el Papa nos invitaba de alguna manera era ponernos en el lugar de ese muchacho y decirle, bueno, acá tengo mis 5 panes y mis 2 peces, pero que es para todo lo que tenemos que hacer, ¿no? De alguna manera. Y los discípulos, decía el Papa también, le piden que comparta todo lo que tenía para comer, y a la vez dice el Papa Francisco que parece una propuesta sin sentido, ¿no? ¿Por qué va a privar a una persona, sobre todo un muchacho, de lo que había traído de la casa y de lo que tenía derecho, digamos, a comer y a quedárselo para sí? Lo que planteaba el Papa era, bueno, ¿por qué le va a quitar a uno lo que en cualquier caso no es suficiente para tampoco saciar a todos, ¿no? Entonces, al respecto, lo que dijo Francisco fue humanamente es ilógico, pero no lo es para Dios, ¿no? Esto que tantas veces decimos y que tantas veces nos cuesta asimilar, comprender y creer, ¿no? De que lo que para nosotros puede ser ilógico, puede no tener sentido, para Dios no lo es, y detrás de eso siempre hay un don gratuito que Él tiene para darnos y que también es Jesús quien puede saciarnos, ¿no? Acá lo vemos en el tema de la alimentación y de la comida, pero bueno, también lo podemos pensar en muchas otras cosas que Claro. nos pasan en el día a día en nuestra vida, ¿no? Sí, a mí puntualmente este pasaje del Evangelio me gusta mucho, porque sin dudas uno de los puntos que sale, quizás uno al hacer una lección o una reflexión del pasaje del Evangelio, es la confianza, ¿no? La confianza en Dios, en la providencia, ¿no? Y el entender también que estamos hablando y muchos, y más aún relacionándolo con la nota que hablábamos hace un ratito sobre la alimentación, pero qué importante que es, Caro, ¿no? El tema de la confianza en Dios en cualquier ámbito, ¿no? En nuestras vidas, en entregarnos verdaderamente a Él. Nos cuesta un montón, ¿sí? Nos cuesta demasiado, pero justamente, ¿no? A través de este pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces de la nada, ¿sí? Algo que surgió y que se dio de la nada, todo el bien que hizo y que causó Jesús en ese momento, ¿no? Totalmente, ¿no? Como el Papa decía, bueno, esta lógica de la pequeñez y del don, ¿no? Que aparece muchas veces en la Biblia, claro, y que es muy diferente a la nuestra, como veníamos diciendo, ¿no? Nosotros queremos siempre acumular lo que tenemos, y en cambio Jesús lo que pide es dar, es disminuir. Y en realidad, en ese dar y disminuir es cuando Él nos da en abundancia, digamos, ¿no? Y también dijo Francisco, y con esto termino, Chicho, dijo, mientras nosotros queremos multiplicar para nosotros, Jesús aprecia cuando dividimos con nosotros, cuando compartimos. Y dijo, es curioso que en los relatos de la multiplicación de los panes, presentes en los evangelios, no aparezca nunca el verbo multiplicar. Es más, los verbos utilizados son de signo opuesto, partir, dar, distribuir. Y también, finalizando esta nota, él vuelve a hacer una, bueno, en relación con lo que veníamos hablando en la nota anterior, hace una relación con esta multiplicación de los bienes que resuelve los problemas sin una justa distribución, ¿no? Y habla de la tragedia del hambre y de la desnutrición, diciendo, me viene a la mente la tragedia del hambre que afecta especialmente a los niños. Se ha calculado que alrededor de 7.000 niños menores de 5 años mueren a diario en el mundo por motivos de desnutrición. Es terrible eso. Porque no tienen lo necesario para vivir. Es impresionante la cifra que da el Papa Francisco. 7.000 niños menores de 5 años mueren por día. Es una locura pensarlo, que en todo el mundo esté pasando esto, ¿no? Sí, y quizás lo que siempre decimos, ¿no? Muchas veces, obviamente, por tener la realidad cercana de Argentina, hay un montón de realidades que se nos escapan, que nos llegan por algunos medios, pero cuántas veces hemos visto y hemos charlado con diferentes misioneros, hemos entrevistado a sacerdotes que están en Medio Oriente y que nos cuentan no solamente las crudas realidades por guerras y por diferencias políticas, religiosas, económicas que se dan en esos países, sino también cómo es el día a día, la pobreza que hay, la desnutrición infantil que hay. Yo creo que son temas para analizarlo, para tocarlos, para obviamente rezar, ¿no? por esto, porque se acabe, pero sin dudas me parece que es importante que una autoridad valga la redundancia, importante en la iglesia como la es Francisco, diga y toque estos temas, ¿no? Porque muchas veces quedan en el olvido
no es el caso del pontificado de Francisco, sin dudas, pero hace bien tener noción de lo que pasa en el mundo. Muchas veces nos encerramos y nos preocupamos en lo nuestro, en los que más cercano tenemos, pero hay países que la están pasando muy, muy mal, y el panorama que se viene no es para nada alentador, ¿no? No, totalmente, sí, totalmente. Por eso me parece importante, como bien decías, Tito, que el Papa hable mucho de esto y que todos de alguna manera podamos manifestar, ¿no? Podamos manifestarnos, digo bien, sobre estos temas que nos preocupan y mucho. Nosotros en nuestra realidad argentina, por ejemplo, con esto a mí la verdad es que me impactó mucho la cifra que dio de los niños que mueren a diario, ¿no? Pero sin pensar globalmente en nuestro país cuántos son los chicos que mueren día a día por Sí. desnutrición. ¿Cuántos son los chicos que están bajo el límite de pobreza, ¿no? Y eso nos tiene que inquietar. Es un tema que da para mucho. Yo siempre tomo como referente en mi caso particular al padre Opeca, de quien ya hemos hablado en nuestros programas de Frassati, que me parece que estaría bueno volver a hablar, porque realmente es una realidad con las que nos chocamos a diario, ¿no? Que yo hoy, sin ir más lejos, estaba por el centro y cuántos nenes se te acercan a pedirte o a pedir comida, cuántas situaciones que vemos y vivimos a diario, no solamente de nenes, ¿no? Sino de, bueno, adultos también que viven bajo la línea de pobreza, y es un tema que nos tiene que interpelar, y no solo, como diría el padre Opeca, desde el asistencialismo, que en definitiva no es la solución, pero bueno, creo que es para seguir pensando, rezando y reflexionando. Sí, sin dudas. Y también, sobre todas las cosas, para formarse, para investigar, para indagar también acerca de estos temas que, como lo decíamos recién, son importantes y sobre todas las cosas son parte de la agenda que tenemos en el día a día. Antes de meternos en la pausa, recordarles que aquellos que quieran vender, comprar una propiedad, la gente de Guilot Propiedades, ubicados en Emilio Lamarca 5106 Devoto, tienen las mejores ofertas para aquellos que tienen ganas de alquilar, de poner en alquiler una casa, un departamento, o comprar también o empezar a invertir. Guilot Propiedades es la mejor opción que tienen. 4573-2421 o 15-6128-9903. Repito, 4573-2421 o 15-6128-9903. Ahí los pueden contactar a Guillermo, van de parte de Frassati y van a tener una excelente bonificación. O también en Facebook y en Instagram, Guirot-Propiedades en Instagram, Guirot Propiedades en Facebook, tasaciones sin cargos, ventas y alquileres. La gente amiga de Guirot Propiedades que siempre nos da una mano y está gentilmente con nosotros. Caro, a la vuelta del programa, bueno, el tema de la noche, ¿no? Las restricciones por parte de Francisco a las misas en la forma extraordinaria, algo de lo que se habló y mucho, sobre todo en los últimos días, una noticia que ya tiene varias semanas, pero es un tema bastante hablado en la iglesia, ¿no? Hay mucha postura a favor, mucha postura en contra, gente que no opina al respecto, pero es parte de este conflicto, ¿no? Sí, perdón, hablado y también como difícil de comprender muchas veces, ¿no? Yo me estuve leyendo un poco sobre el tema, y vi también la nota que sacó últimamente al respecto que bien dijiste antes, y es como, bueno, cuesta un poco entender bien a dónde se va, cuál es la historia de esto, así que sí, es un tema que va a dar para hablar mucho. Si nosotros no solamente vamos a hacer este programa dedicado a esto que se empezó a charlar nuevamente a partir de la decisión de Francisco, porque los papas anteriores a él, hablo de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, justamente habían concedido la posibilidad de utilizar el misal romano promulgado por San Pío V, de lo cual yo les hablaba al principio del programa. Ese misal había sido editado por San Juan XXIII en 1962 para la celebración justamente del sacrificio eucarístico. Hay un antes y un después en la iglesia en muchas cosas, a partir de lo que dejó un hito para la iglesia, como lo fue el Concilio Ecuménico Vaticano II. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en esto, en qué pasa en la misa, en los signos que tiene la misa, en los gestos que se promueven, pero especialmente en lo que dijo Francisco. Si ustedes no saben lo que dijo Francisco, bueno, a la vuelta de la pausa se lo vamos a contar y le vamos a decir acá en Frassati qué es lo que dijo Francisco, qué es lo que pasa con las celebraciones en latín en la iglesia. De esto y mucho más hablamos a la vuelta de la pausa. Ya volvemos.
Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Muy bien, seguimos en vivo a través de FM Apuntes 98.9, 11 menos 25 de la noche en toda la República Argentina, y nos metemos de lleno, Caro, en el tema central de la noche, ¿no? Un tema que va a dar y mucho para hablar, pero si te parece, empezar con algunas cosas puntuales, ¿no? En primer lugar, algunos gestos, algunos símbolos de la celebración eucarística, que siempre quizás cuando uno va a misas lo ve al sacerdote vestido con túnicas de diferentes color, ¿no? El blanco, el rojo o el bordó, ¿sí? El color morado, el color verde, el color negro también, que estuvo en alguna época en la iglesia, el rosa, el azul, bueno, todos tienen un porqué, ¿sí? Vamos a hacer de manera rápida un repaso de lo que tiene que ver con cada color. En primer lugar, el blanco, ¿no? Que
el color privilegiado de la fiesta cristiana, el color más adecuado para celebrar, por ejemplo, la Navidad y la Epifanía, la Pascua, ¿sí? durante todo el tiempo pascual, las fiestas de Cristo y de la Virgen, a no ser que por su cercanía al misterio de la cruz se indique que se use el rojo, las fiestas de ángeles y santos que no sean mártires también, el ritual de la unción de los enfermos, después está el rojo, ¿sí? El color elegido para la celebración del Domingo de Ramos, del Viernes Santo, porque justamente se redime simbólicamente a la muerte de Cristo, la fiesta de Pentecostés, porque es el espíritu de fuego y vida, por ejemplo la Pasión de Cristo también se va a ver el color rojo en el sacerdote, la fiesta de los apóstoles, la confirmación también se puede celebrar con vestiduras rojas o blancas, ¿sí? Dependiendo lo que pase, y también, Caro, si te parece, para repasar, verde, morado y negro, un negro que quedó, ¿no?, en el tiempo, pero que se ha usado en la iglesia. Sí, así es. El verde es el color del tiempo ordinario, así que, como bien sabemos, es el tiempo en el que no se celebra ningún misterio concreto de Cristo, sino que, bueno, el conjunto de la historia de la salvación y sobre todo el misterio semanal del domingo como Día del Señor. El morado, este color justamente remite a la discreción, a la penitencia, a veces al dolor, ¿sí? Mucho es el color que se suele utilizar en el Adviento y en la Cuaresma, y también en las celebraciones penitenciales y las exequias cristianas. Y el negro, como bien dijiste, que había sido durante los siglos de la Edad Media el color del Adviento y de la Cuaresma, que ahora ya, yo no tengo recuerdos, no sé vos, Chicho, de haber visto algún cura yo vestido de tampoco. negro. Yo he visto en algunas películas que hacen mención a algún santo o en algún documental de la iglesia, ¿no? Pero Sí, actualmente no. sí, que refiere un poco más a la antigüedad. Exacto. Y también Exacto. hay otros colores que pueden llamar un poco más la atención, como por ejemplo el rosa, sí, que bueno, que no cuajó, digamos, en ninguna parte de la historia concreta para la liturgia, pero que también queda como posible para 2 domingos que marcan el centro del Adviento y la Cuaresma. El domingo Gaudete, que es el domingo de la alegría, y el domingo Letare, que es el cuarto domingo de la Cuaresma. Uh-huh. Bueno, son quizás colores, más que nada el rosa, ¿no? El morado, que uno los puede ver, ¿no? Está bien, se dan en situaciones muy, muy concretas. El azul, por ejemplo, también están las resonancias del cielo y la lejanía, que se refiere más al siglo pasado, ¿no? Un color que se ha usado mucho en España para celebrar, por ejemplo, la fiesta de la Inmaculada Concepción, la solemnidad de la Inmaculada. Aunque en el misal romano claramente no aparece, bueno, se ha utilizado también. Sí. También para que la gente sepa, hay ciertas, no quiero decirle reglas, pero sí ciertos símbolos que aparecen, ¿no?, en la liturgia. En primer lugar, el fuego, que a veces aparece en formas de lámparas, ¿no?, o con cirios también encendidos. Cuando uno ve una luz, siempre se dice que representa el fuego, ¿no? Es el símbolo justamente de la luz, el que entra y que forma parte de este misterio, ¿no? Que alumbra, que embellece, que calienta, que le da un sentido también familiar a la celebración. Quizás para alguno que está escuchando, el fuego uno lo asemeja más con la Pascua, ¿no? Con la vigilia, claro. Claro, la vigilia pascual, cuando están todos los cirios encendidos, pero se utiliza mucho el fuego, es un símbolo que se usa y bastante, y que justamente tiene esta expresión de la cual hablábamos y comentamos recién. Después también, claro, otra de las cosas que se da mucho, la imposición de las manos, el saludo de la paz, es algo que está siempre. Sí, yo antes de pasar a la imposición de manos, que es muy interesante, me quedé pensando, relacionándolo un poco con el fuego, que en algunas festividades, sobre todo más solemnes, se suele utilizar el incienso. Que yo siempre me preguntaba qué quería significar, qué quería simbolizar el incienso, y investigando un poco lo que encontré es que el incienso lo que quiere significar es que la liturgia... que más allá, digamos, sí, de la atmósfera agradable y festiva que se crea en torno también a lo que se inciensa, también crea un aire entre misterioso y sagrado por la sutil impalpabilidad de su perfume y de su humo,
que expresa también el respeto y la reverencia hacia una persona o hacia algún símbolo de Cristo, y también en profundidad lo que indica es la actitud de oración y de elevación de la mente hacia Dios. Eso sobre todo lo que el incienso, digo bien, simboliza, la elevación de la mente, de la oración que los fieles realizamos hacia Dios, ¿no? En el Salmo 140 se dice: suba mi oración como incienso en tu presencia. Así que bueno, un poco ese es uno de los grandes símbolos o significados del incienso, y también es símbolo de la actitud de ofrenda y sacrificio de los creyentes hacia Dios, que se relaciona un poco con lo que dije recién, ¿no? De algún modo, digamos, las personas con el altar, con los dones y sobre todo con Cristo se ofrece en ese sacrificio, y un símbolo de eso es el incienso. Bueno, uno de los datos a tener en cuenta sobre el incienso, para aquellos que se le viene a la cabeza alguna celebración puntual, hay 4 momentos claves, ¿no? En primer lugar, la entrada, ¿sí? La procesión hacia el altar. Después el momento de la lectura del Evangelio, ¿sí? Se incensa el libro, ¿sí? La Biblia. Después en el ofertorio y también en la consagración. Son los 4 momentos claves o donde más se pregona, ¿no? El uso del incienso. También la imposición de las manos, ¿no? Una acción que aparece mucho en el Nuevo Testamento, fundamentalmente, ¿no? Con la bendición que uno le transmite al otro, que justamente es lo que se trata de hacer es invocar sobre la otra persona la benevolencia de Dios, ¿no? Quizás son términos que cuestan entenderlos, pero está bueno, me parece a mí. Cuando yo vi la película Gran Milagro, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ver, y si no se las recontra recomiendo, de entender mejor la misa. Por eso hacemos hincapié en esto. Sí, totalmente. ¿Sabes qué? Por ahí me salgo un poco digamos, del tema en sí, pero ¿en qué situaciones nosotros vemos la imposición de manos, ¿no? Obviamente, bueno, por ahí cuando el cura nos quiere bendecir, que le pedimos la bendición, nos imponen las manos. A veces se impone junto con el Santísimo Sacramento. Muchas veces también en los que alguna vez tuvieron la oportunidad de participar en una misa carismática se ve la imposición de las manos, ¿no? Como una transmisión de fuerza, de poder, de bendición de la gracia de Dios, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, pero también está, ¿no? esta imposición de las manos, por ejemplo, en celebraciones muy concretas, como es la confirmación, por ejemplo, la bendición final, la plegaria eucarística. Bueno, son 2 momentos donde tienen un énfasis particular estos últimos, ¿no? La plegaria eucarística y la bendición final. Totalmente, incluso se relaciona mucho con la curación, ¿no? Por Claro. ejemplo, el pasaje de la Biblia donde Jairo le pide a Jesús, dice: mi hija está a punto de morir, ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva. También por eso muchas veces en las misas quizás de sanación que existen, o de estas misas carismáticas, ¿no? Como curar obviamente el espíritu, ¿no? El alma nuestra. Entonces muchas veces se realiza ese gesto de imposición de manos. Sin duda, sin duda. Bueno, otro dato también para tener en cuenta, hay algunos que no los vamos a hacer por cuestiones obvias, como por ejemplo la comunión, el momento de comer y de partir el pan, los golpes en el pecho, ¿sí? Los momentos para arrodillarse, para ponerse de pie, el lavatorio de las manos de los sacerdotes, que justamente es un momento donde, en primer lugar, el sacerdote le pide a Dios que lo que tiene que hacer justamente es unir nuestras vidas a la suya, ¿no? Por eso hay un momento donde se va a consagrar la Eucaristía, que las palabras que dice el sacerdote con una oración en secreto es: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, a quien ha querido compartir nuestra condición humana. Son las palabras, ese momento de silencio que uno ve en la misa, que hace el sacerdote, que justamente es una oración que la eleva al Padre para pedir por esto, ¿no? Para pedir por esta participación en la vida divina en ese momento. Me parece que es parte, ¿no? de este ritual de la misa, de entenderlo, de comprenderlo y fundamentalmente de entender el porqué de las cosas. Pero nos metemos de lleno, si te parece, Caro, en lo que tuvo que ver con una noticia que fue furor, que se ha hablado y mucho
de esto, y que tiene que ver con lo que Francisco ha promulgado el pasado 16 de julio, el motu propio, que hacía hincapié a la misa tradicional, ¿no? a la que se conocía de forma extraordinaria, como se suele decir, previa a lo que fue el año 1970, cuando se usaba A la en aquel reforma momento, de 1970, claro. a la reforma de 1970, cuando se usaba el misal romano de 1962. Bueno, se habla de Claro, mucho que de fue, esto. sí, que sería la misa en latín, ¿no? La misa que Exacto. nosotros en algún momento quizás pudimos haber participado o escuchado, que todavía seguían celebrando misas en latín. Bueno, esta fue una de las reformas que cambió justamente, como bien decía Chicho, cuando se empezó a usar el misal romano en 1962 con el Concilio Vaticano II, ¿no? Las misas se dejaron de celebrar en latín como uno de los signos o los gestos que cambiaron dentro de la iglesia, como también, por ejemplo, el del cura, iba a decir el Papa, el del cura ha dado vuelta mirando, digamos, no mirando a la gente, ¿no? Sí, Sino mirando, digamos, como hacia el altar. Esas exacto. cosas que fueron cambiando y que en un momento, como bien, bueno, salió una nota hace poquito, se había vuelto a permitir que se celebrara extraordinariamente ese tipo de misas, justamente con la intención de poder achicar la distancia que se había generado por el cisma en la iglesia de Lefebvre, ¿no? Entonces, con la intención, Juan Pablo II y Benedicto XVI habían dado el permiso de volver a celebrar extraordinariamente este tipo de misas. Bueno, pero ahora el Papa Francisco lo que dijo fue que ese permiso ya no se iba a conceder más, ¿no, Chicho? Exacto, sí. 3 años después, el Papa lo que pidió justamente es, él eleva a la Congregación para la Doctrina de la Fe un cuestionario sobre la aplicación de Somorum Pontificum, que justamente es lo que expresa el Papa Francisco, ¿no? Las respuestas recibidas pusieron de manifiesto una situación que me duele y preocupa, y me confirmaron la necesidad de intervenir. Por eso, a partir de eso, Francisco dice, la intención pastoral de mis predecesores, habla justamente de lo que fue San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, ¿no? Que pretendían hacer todo lo posible para que todos los que desean verdaderamente la unidad puedan permanecer en ella y redescubrirla, decía, ha sido gravemente ignorada. Y Francisco también decía, ¿no? Los abusos de unos y de otros en la celebración de la liturgia, y por eso es lo que pide a los obispos, procurar que cada liturgia se celebre con decoro y con fidelidad a los libros litúrgicos promulgados después, ¿sí? Tras el Concilio Ecuménico Vaticano II, sin nada que se cambie, que se modifique. Bueno, en definitiva es lo que pide Francisco, una noticia que ha sacudido a muchas personas en la iglesia. Yo la semana pasada tuve la posibilidad de participar en una misa en Bellavista, acá en Buenos Aires, el pasado 18 de julio, donde se celebró en latín y de espaldas, por momentos, ¿no? Por eso hablaba yo de este cortocircuito que hay en la iglesia, de personas laicas, consagradas, de las dos bandas, que están en contra de lo que dice Francisco. Uh-huh. Obviamente hay en el caso de lo que yo viví personalmente, un abuso a la autoridad, ¿sí? En el buen sentido de la palabra, una falta de obediencia a lo que dice Francisco en este caso, pero la noticia es esta, ¿no? La decisión de suspender la facultad concedida tanto por Juan Pablo II y por Benedicto XVI, es lo que Francisco pidió y lo que lo hizo con mucho énfasis, Caro, ¿no? No, totalmente. Y también lo que me parece importante es que él a lo que apunta es a la unidad de la iglesia. Dice, bueno, exacto, lamentablemente esto no funcionó. Sí. No funcionó para lograr la unidad, entonces damos marcha atrás a eso que se había conseguido extraordinariamente, porque creemos que de esta forma quizás sí se puede buscar la unidad de la iglesia, ¿no? Bueno, en otro programa seguramente tengamos la posibilidad, tal vez con el padre Lisandro, de poder explicarles de una manera más extendida cuáles fueron también los cambios litúrgicos en la celebración de la Eucaristía. Hay ciertas cosas que cambiaron,
ciertos gestos, ciertas cuestiones que se hacían y que se dejaban de hacer, y sin ir más lejos, ciertas cuestiones que uno como fiel, como participante de una misa, las hace y no sabe el por qué. O cuando uno reza el Padre Nuestro habitualmente, lo termina con un amén. En cambio, en la misa no se termina con el amén, porque lo que dice el sacerdote después del Padre Nuestro es una oración que continúa a la que uno hace, a la oración común de los fieles del Padre Nuestro, y recién cuando el sacerdote termina de hablar, mejor dicho, de hacer una oración, ahí se dice el amén. Bueno, son ciertos tips, ciertas cuestiones que nosotros, programa tras programa, vamos a ir hablando, contando, desarrollando, no solamente con respecto a la misa, sino con distintas cuestiones para que nos podamos formar, para que podamos entender, y sobre todas las cosas, entender el por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? No es algo que es robotizado, que es estudiado y que se baja y se hace de esa forma, ¿no? Totalmente. Y me parece que también está bueno plantear este tema para que de a poco también los que nos van escuchando se vayan formando, vayan viendo, bueno, por qué el Papa apunta a estas cosas, por qué dice lo que dice, cuáles son las divisiones que hay en la Iglesia, que cada vez lamentablemente también escuchamos más, sí, totalmente, sí. Incluso Benedicto XVI, el Papa Emérito, hizo alusión hace poquito sobre, digamos, la frialdad y la falta de fe de instituciones de la Iglesia en Alemania. O sea, vemos que, bueno, esto se está dando y las divisiones en la Iglesia se están dando cada vez un poco más, así que me parece que está bueno poder estar al tanto de esto, poder escucharlo y poder también formarse, ¿no?, sobre estos temas, como siempre decimos, a través de los portales católicos que existen, que son muchos y buenos. Sí, y también hay que entender, hay que saber que las divisiones en la Iglesia existieron siempre, ¿eh? No es algo que le corresponde a Francisco nomás. Es algo que recae o que tiene lugar desde la época de San Juan Pablo II, desde la época de Juan XXIII. El nombre propio que uno le quiera poner al pontificado va a tener y va a encontrar en la historia de la Iglesia muchísimas divisiones. Hay que entender también que hay un montón de cuestiones de por medio, ¿no? Cuestiones políticas, cuestiones de soberbia, cuestiones muchas veces, aunque uno no lo crea, de un sacerdote que quiere ocupar un cargo superior, de un obispo que mira con reojo a otros. Digo, no pasan todos, ¿no? Pero existe también eso en la Iglesia. Y como decimos siempre, la Iglesia está conformada y está dirigida por hombres, por seres humanos que se equivocan, que tienen errores, que tienen aciertos también, ¿no? Y por eso uno como laico, como fiel, rezar, sin dudas, por la unidad de la Iglesia, fundamentalmente, pero también entender estas cosas. Y sobre todo, para cerrar con el tema, Caro, entender que hay una cabeza que tiene la Iglesia, que en este caso es Francisco, que vela por el bien común siempre, ¿no? Y que me parece a mí que se tiene que dar esta obediencia, este respeto y sin dudas, entendimiento por la autoridad, por la palabra de la autoridad, ¿no? Tal cual. Sí, que es importante también, y es un acto de fe y de confianza muchas veces, ¿no? Uno siempre se cree... A ver, hay un montón de temas acá que confluyen, que creo que dificultan mucho, porque hay una soberbia humana también importante, una lucha de egos muchas veces también. Obvio. Pero bueno, sin querer quizás entrar en eso, que nada, uno es parte de eso también. Bueno, creo que es importante llamar a esta reflexión, ¿no? De rezar por la unidad de la Iglesia, de rezar por el diálogo dentro de las instituciones de la Iglesia y de confiar también en quien nos dirige, que bueno, por obra de Dios o por gracia de Dios es quien le toca llevar las riendas de este barco ahora, ¿no? Del barco que es la Iglesia. Y muchas veces en la historia de la Iglesia sabemos que hubieron muchos cismas y muy importantes, y aparecieron grandes santos como Santa Catalina de Siena, por ejemplo, que fueron los protagonistas de terminar con esos cismas. Claro. Nada, que no nos pase eso, ¿no? Que no, podamos ojalá. alejarnos de esa realidad. Sí, sobre todas las cosas que cada día la Iglesia tenga, sin dudas, laicos y consagrados un poquito más unidos y más humildes. Nos acercamos al final del programa. Recordarles, Guirot Propiedades, Emilio Lamarca 5106, Emilio Lamarca 5106 en Villa Devoto. Ahí encuentran las mejores tasaciones sin cargos, ventas y alquileres, 4573-2421,
o 15-6128-9903. En Instagram, Guirot-propiedades, Facebook, Guirot Propiedades. Ahí encuentran las mejores tasaciones, sin cargo, como les decía recién, y también todo lo referido a lo que es ventas y alquileres. Caro, nos queda poquitos minutos al aire. Simplemente recordar que comienza la novena a San Juan María Vianney. Comenzó hoy, se va a extender hasta el 4 de agosto, se va a ir rezando. Lo pueden ir encontrando también, obviamente, en la página de los amigos de AICA con toda la noticia. Y se viene la colecta nacional Más por Menos, ¿no? Así es, se viene la colecta nacional Más por Menos, ya estaremos hablando de eso, ya estaremos conectándonos también con quienes están a cargo de esa colecta, muy importante para nuestra patria, así como bien decimos. Y para cerrar también, bueno, importante creo que en consonancia con esta colecta nacional, poder rezar sí por nuestro país, poder también por nuestro granito de arena para que las cosas vayan cambiando. La colecta se realizará, como bien dijimos al principio del programa, entre los días 18 y 19 de septiembre con el lema Entre todos renovemos la esperanza. Bueno, tan importante para nuestro país, para nuestra Argentina. Ya van 52 ediciones de la tradicional Conecta, así que bueno, sabemos el bien que se puede hacer con esta Caro, colecta. como siempre, un placer. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos, Chicho, buenas noches. Gracias a Leo Weinman, quien estuvo en la operación técnica, a los que estuvieron del otro lado. Nos despedimos. Esto fue todo por hoy. Como decía Frasetti, siempre hay que aspirar hacia lo alto. Chau. 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 Hay que aspirar